En esta mesa se hará una revisión panorámica de cómo se ha proyectado el papel de la mujer en la creación sonora y cómo se ha desarrollado históricamente dentro de la musicología en Latinoamérica. Para este fin consideraremos como puntos nodales la autorrepresentación, referentes, entorno femenino, educación musical, el ambiente doméstico y la mujer en ámbitos folclóricos, rituales o poco académicos. Alida Vázquez, nacida en la Ciudad de México, emigró a Estados Unidos con el apoyo de Claudia Rao, desarrollando su carrera en Nueva York. Haremos una mirada en torno a su creación y su amistad con Esperanza Pulido y Gloria Steinem. Asimismo, hablaremos sobre el trabajo de Híbridas y Quimeras, una colectiva que se dedica a difundir la producción sonora, multimedia y experimental de artistas que se identifican como mujeres, trans y no binarias desde el 2017 en la Ciudad de México. Natalia Valencia, nacida en Medellín, compone para video, danza, teatro y teatro infantil. Única compositora colombiana interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y a la que se le haya estrenado obra en el Festival Colombí, un cartel contemporáneo y primera mujer antioqueña graduada de composición. Con esta mesa pretendemos dar a conocer el trabajo de estas mujeres artistas y al mismo tiempo reflexionar sobre los contextos políticos y socioculturales en las que están inmersas. Así también comprender cómo estos factores afectan de manera directa los estudios musicológicos respecto al tema. Gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida y al final de las presentaciones nos reuniremos para seguir conversando. Alida Vázquez Ayala fue una compositora y pianista mexicana con una carrera ecléctica, que inicia como pianista y guitarrista, pero va a recorrer el mundo de la composición, musicoterapia y dirección coral. Su educación musical comenzó en el Conservatorio Nacional de México, cuando Alida y su hermana Dora fueron inscritas en clases de piano y canto respectivamente. Es ahí donde años más tarde Alida conoce al pianista Claudia Rao, quien se convierte en una especie de mentor y padrino para Alida, ya que cuando ella tenía 18 años a Rao le invita a estudiar en Nueva York e incluso le abre las puertas de su casa donde Alida vivirá sus primeros años en la ciudad. En Nueva York estudia con maestros como Gret Sultan, quien podríamos decir que Alida toma esta vena de la música experimental, ya que Gret colaboraba con figuras de la escena experimental en Nueva York como John Cage, Christian Wolff y Stephen Wolf. Otra influencia temprana para Alida va a ser Marianne Chance, una bailarina y pionera en terapia de danza. Ella tenía la filosofía de que el movimiento era una representación simbólica del inconsciente, y reflexionando en ello el paciente puede iniciar un proceso de apropiación de su expresión y explorar nuevas posibilidades. Alida y Chance trabajaron juntas en el Hospital St. Elizabeth, donde recibieron varios estudiantes internos. Durante estos años y posteriores, Alida va a siempre estar viajando constantemente entre Nueva York y la Ciudad de México, ya que el resto de su familia seguía viviendo ahí, sus hermanas Dora y Elsa y sus sobrinos Alejandro y Jorge, hijos de Dora. Ellos describen que las visitas de su tía Alida eran un gran evento. Nosotros éramos sus pequeños niños, dicen, los niños que ella nunca tuvo. Éramos muy importante para ella y ella era muy importante para nosotros. Y es así como Alida tiene una relación muy cercana con su familia en México y siempre estuvo en momentos clave en la vida de sus sobrinos. Cuando Alida tenía 22 años, empezó a dar clases para niños en varios programas en Nueva York, como en Neighborhood Music School, que era una escuela que trabajaba con niños que tenían problemas emocionales. También en Bronx House of Music y en The Lighthouse. Cuando Alida empezó a trabajar en The Metropolitan Music School, su nombramiento fue publicado en New York Amsterdam News por la directora del programa Lily Popper. Esta era una escuela, digamos, sumamente progresista, ya que sus métodos de enseñanza y visión social iban bastante adelante de la época.
Sus maestros se identificaban como no solamente especialistas en su área, sino capacitados en métodos educativos modernos, y tenían un cuerpo de entre 375 y 400 estudiantes, en los cuales había niños, adolescentes y adultos. Pero el nombramiento de Lida aquí fue bastante especial para la institución, ya que creaba un espacio para ofrecer clases en español. Cuando Lida estuvo trabajando aquí, hubo una serie de investigaciones en torno a redes comunistas en The Metropolitan Music School, y Popper, la directora, era la principal sospechosa. Las investigaciones concluyeron que había 24 comunistas entre el grupo de maestros. Al platicar con los sobrinos de Aleida y Jorge, Al platicar con los sobrinos de Alida, Jorge y Alex, me comentan que Alida no era una mujer de izquierda, pero tampoco de derecha. Ellos dicen, una mujer muy sensible, y si algo sonaba como estar con los débiles, ella seguro iba a apoyar la idea. Era una clase de sensibilidad social, una sensibilidad que viene de su origen, de su familia, su falta de madre, padre, su soledad, en cada etapa, desde niña hasta un adulto que no logró consolidar relaciones de pareja. Y es que al final lo que era importante para Lida era estar con quien necesitaba ayuda. Sin importar la afiliación de partidos, si era de derecha, de izquierda, era un gesto de empatía humana. Posterior a esto trabajó en The Mannes College of Music alrededor de 10 años. Y todo esto nos hace reflexionar cómo a lo largo de la historia se han consolidado roles en la música de acuerdo al género. Las tareas de educación musical e incluso tocar piano solían ser actividades destinadas a las mujeres. Y es a través de estas que Lida va a lograr un sustento económico estable a lo largo de su carrera. Si bien tuvo dificultades en Nueva York por su origen mexicano, por ser mujer, por ser morena y de cabello chino, sobre todo en la época, que era mediados del siglo XX, un periodo donde la discriminación por género y aún más por color seguía latente en la sociedad. Aunque no sabemos los detalles de estas situaciones, lo que sí está claro por testimonios de sus familiares es que ella tenía que cambiar su cabello para tratar de integrarse en una sociedad blanca. La conexión temprana con Claudia Rao y con él la comunidad judía ayudó a Lida a lo largo de su vida. Cuando Lida tenía 34 años, creó su primera obra en la Ciudad de México, en el verano de 1966, la Suite para piano. Esta es una obra estructurada de una forma muy tradicional. Tenemos 4 movimientos que es un alemán, un currant, zarabanda y giga. Y a continuación escucharemos un fragmento. Alida realiza sus estudios de doctorado en el Columbia Princeton Electronic Music Center. Digamos que esta era una institución bastante única en su época por el enfoque a la música electrónica y por ser pionera en Estados Unidos como el primer centro universitario en producir música electrónica. Este había sido fundado en 1959 por Vladimir Ussachevsky, quien tenía como idea inicial crear un consejo con universidades para tener un proyecto piloto de música electrónica. Los medios técnicos disponibles para los compositores eran bastante eclécticos, abarcando desde sonidos generados electrónicamente y teniendo grupos de alumnos que venían de todas partes del mundo. Los medios técnicos disponibles para los compositores eran bastante eclécticos, abarcando desde sonidos generados electrónicamente
agentes de procesamiento controlados por voltaje y técnicas de música en cinta. Las clases de improvisación y su experiencia en danza con Marianne Childs fueron chispas que continuaron a lo largo de la carrera de Alida. Y es que cuando Alida llega al Columbia Princeton Electronic Music Center, ella va a continuar creando obras pensando en danza. Y es así como logra hacer colaboraciones muy fructíferas. En 1973 presentó un concierto en México con obras exclusivamente hechas con electrónica y estas eran acompañadas por bailarines que venían de Nueva York. Se presentó en el Palacio Nacional de Bellas Artes y a este evento asistió el sobrino de Alida, Jorge, quien nos cuenta que fue un concierto muy innovador, que aparte de lo musical, pusieron una gran pantalla donde solo se veían las siluetas de los bailarines. Después de este proyecto, Alida comenzó a trabajar en su tesis que iba a ser un ballet para cinta magnética y orquesta de cámara. En una carta a Esperanza, Alida muestra cómo su apoyo había sido fundamental para mantenerla motivada. No sé si te agradezco que desde México tienes un interés real en lo que estoy haciendo. Me ha dado mucho coraje, gracias de nuevo. Y esto lo podemos ver en textos que publicó Esperanza y partituras de Alida que también fueron publicadas en las revistas que Esperanza editaba en la Ciudad de México. La amistad de Alida con Esperanza Pulido y más tarde con Gloria Steinman van a ser pilares a medida que Alida continúa incursionando en la composición. En los 70, los movimientos de equidad de género tenían años de lucha, y tanto Gloria como Esperanza son ejemplos de mujeres que lucharon para abrirse un espacio en entornos dominados por los hombres. En el mundo de la composición, estas luchas apenas iniciaban, y al adentrarse en el CPMC, Alida se convierte en una de las primeras mujeres mexicanas, si no es que la primera, en ser exponente de la música electrónica en Nueva York. Musicología histórica de compositoras latinoamericanas. Con el propósito de brindar una visión panorámica sobre el papel de la mujer en la creación sonora y cómo se ha desarrollado históricamente dentro de la musicología en Latinoamérica, tomaremos un caso específico, como es el de la compositora colombiana Natalia Valencia. Abordaremos su proceso creativo desde 6 frentes: la autorrepresentación, referentes, entornos femeninos, educación musical, el ambiente doméstico y la mujer en ámbitos folclóricos, rituales o poco académicos. Primero, la autorrepresentación. Pilar Ramos considera la autorrepresentación en su escrito Luces y Sombras como una influencia decisiva en el estudio de la música del siglo XX, es decir que la manera en cómo el artista se autopercibe y se hace conocer influye en la manera como se estudia su música. Por consiguiente, esta autorrepresentación permeará la carrera de cualquier artista. Las maneras en que recibe a sus referentes, sus entornos, su formación, su ambiente doméstico y su participación en medios no académicos. La autopercepción juega un papel crucial en el peso que el mismo artista le da a su aporte dentro del medio en el que se mueve, y por eso llama mi atención que sea un común denominador entre compositoras mujeres la dificultad para hablar de sí mismas y su trabajo. Lo entiendo casi como una reserva ancestral e histórica, una modestia que ha sido cómplice de la invisibilización del trabajo de las mujeres dentro del arte e incluso de la poquísima promoción que entre mujeres se hace para involucrarse en ambientes creativos. Es una actitud aprendida y claramente reforzada por un medio que promueve el desarrollo del hombre en espacios artísticos y hasta lo da por sentado, pero no se pregunta por el papel de la mujer en ese medio, o siquiera si debería haberlo, o por qué es tan bajo el nivel de participación femenina en dichos espacios artísticos, académicos y no académicos. Cabe notar que, dentro de la autorrepresentación, intervienen bastante los referentes artísticos a los que somos expuestos, puesto que, si no vemos en ellos un espejo de lo que podríamos ser y de nuestra singularidad como seres femeninos, esos referentes se convertirán en imágenes lejanas y ajenas a nuestra realidad. Después de preguntar
cómo autopercibe su proceso creativo y su aporte e impacto dentro del medio de la composición actual, notamos que la compositora Natalia Valencia reconoce en sí misma una dificultad para autorrepresentarse, hablar de sí misma o su trabajo. En cambio, Valencia reconoce que, aunque ser mujer no jugó un papel consciente en su formación, otros aspectos sí lo hicieron: la persecución política de su familia, el asesinato de su padre, el exilio, fueron hechos que trajeron consigo, a nivel psicológico, muchos miedos y una acentuada dificultad para la exposición, y al mismo tiempo generaron un interés estilístico por, en sus palabras, y abro comillas, escribir y decir lo que quería decir sin la necesidad de ser literal y que también me permitían al mismo tiempo esconderme. Cierro comillas. Dentro de su trabajo también ha tenido interés por dos búsquedas importantes. Primero, el desarrollo de modos de cambiar las cosas de lugar, y segundo, el desarrollo de habilidades dentro del tema del timbre. Según ella misma dice, cambiar las cosas de lugar sirve para poder tener perspectivas diferentes. Cuando nos logramos cambiar de posición geográfica o intelectual, es mucho más fácil percibir que existen otro tipo de realidades. En cuanto al timbre, es una de esas herramientas que le permiten esconderse, como es el caso de su obra Requiem, obra orquestal sin texto, en la cual no buscó ser literal, sino que escogió la idea del Requiem para utilizarlo más como una justificación musical que para dar un mensaje textual. No recuerda haber pensado en sí misma como mujer compositora hasta el momento en que se enteró de que había sido la primera mujer en graduarse de composición en el departamento de Antioquia. En sus palabras, abro comillas, a veces es mucho más fácil que uno sepa de los impactos que uno tiene en el medio, más por voces amigas que llegan a contarle a uno cosas que llamamos importantes dentro del medio en el que estamos. Cierro comillas. Y fue así como justamente se enteró de que antes de que se tocara su Requiem en 2006, en la Orquesta Filarmónica de Medellín no se había tocado ninguna obra de compositora mujer. Y allí Valencia reflexiona, abro comillas, qué lindo haber sido la primera, pero qué impactante ser la primera también. Cierro comillas. Y anota que no desconoce esto como un hecho importante, pero también da cuenta de lo desequilibrado y desnivelado que está el medio de la composición, ya que esto ocurre en el año 2002 y no en el medioevo, en donde se conocen solo un par de compositoras mujeres. Resulta impactante el poco avance en el tema. Al respecto, yo considero elocuente la apreciación de Kathleen Smith sobre lo que significa ser mujer compositora. Ella dice, nunca pienso en mí misma como mujer compositora. Es algo impuesto sobre mí desde el exterior. Cuando pienso en mí misma como compositora mujer, siento una nube que entorpece mi autopercepción. Una especie de vacío se apodera de mí. Me siento vaga y confusa. Segundo punto, referentes. Valencia reconoce en la actualidad como algunos de sus referentes más importantes a Annette van de Gorne, Hildegard Weserkamp, Lori Spiegel, Pauline Oliveros, Sofía Guaidúlina, Ana María Romano, Melissa Vargas, Carolina Noguera, estas tres últimas colombianas, Scott Wilson, Carlos Gómez, Ligeti, Ann Carrow, Varese, Messiaen, John Cage, entre otros. Los referentes femeninos mencionados vienen a ser presentes después de su educación musical, en donde reconoce una ausencia total de representaciones femeninas. Tercer punto, entornos femeninos. Valencia no recuerda haber tenido ningún tipo de entorno femenino mientras fue estudiante, ninguna compañera de estudio en el énfasis de composición, ninguna profesora de composición mujer. Sin embargo, reconoce un entorno femenino que florece actualmente y dentro del cual se siente inspirada, agradecida, emocionada y acompañada, a diferencia de ese vacío que tuvo en su etapa de formación. Valencia dice, abro comillas, cabe la posibilidad de que muchas de las que fuimos estudiantes de composición hayamos vivido la misma situación de aislamiento o de soledad con relación a esto de los entornos femeninos. Puede ser, creo que serían más los casos que han vivido esto que los que no. Las que han logrado trascender todo el peso que trae consigo esa soledad, las ha convertido en mujeres con muchísimas fortalezas, con un potencial expresivo y de convivencia mucho más destacado que a cualquier otra persona. Entonces, son de mi absoluta admiración.
Cuarto punto, educación musical. Después de preguntar cuál es su análisis sobre la formación musical que recibió, Valencia admite que percibe un bache gigante en su formación gracias a la ausencia de referentes femeninos en todas las asignaturas que cubrió su formación siendo niña y en su pregrado: historia, composición, solfeo, orquestación, análisis. Ninguna de estas materias incluyó referentes femeninos. Incluso el repertorio estudiado en el piano y el clarinete excluyó enteramente obras compuestas por mujeres. Este hecho es algo de lo que logra ser consciente hoy día, ya que, al ser estudiante, se tiende a dar por sentada la información que se suministra. Según ella misma dice, abro comillas, cuando tú estás aprendiendo, inicialmente solo consumes lo que se te está dando, la información que te proporcionan tus profesores. Cierro comillas. Parece ser que el vacío está en el diseño de contenidos y métodos de estudio, ya que estos deberían direccionarse a incluir referencias femeninas en todas las asignaturas que conciernen a la formación musical. Nos estamos perdiendo de un repertorio y unas referencias que enriquecerían mucho más el proceso de formación de cualquier estudiante. Además, esos referentes femeninos relacionan al estudiante con su propia singularidad como ser femenino. Es un principio que podría aplicarse a cualquier disciplina del saber y a cualquier minoría. Quinto punto, ambiente doméstico. Después de preguntar cómo percibe su ambiente doméstico en relación con su quehacer compositivo, Valencia hace referencia a dos ambientes, el de su casa materna y su hogar actual, el cual comparte con su pareja. Afortunadamente, ha sentido un apoyo incondicional en ambos espacios. Sus padres le inculcaron desde niña una sensibilidad y disciplina musical. Apoyaron todos sus proyectos y su formación artística. Ella cuenta, abro comillas, no he tenido que enfrentarme a otras cosas que no sean mi propia cabeza dentro del mundo de la creación. Entonces, en cuanto al ambiente doméstico, ahí nos fue muy bien. Cierro comillas. A pesar de sentirse afortunada en este frente por haber contado y contar con un ambiente doméstico favorable, reconoce que no es el caso de todas las mujeres que han incursionado en su mismo campo. Abro comillas. Eso no impide que yo desconozca que podría tener una situación completamente diferente, que yo sé que la viven muchas mujeres. Cierro comillas. Valencia reconoce la presión que es ejercida a muchas mujeres con relación a su papel tradicional como encargadas del hogar, el tiempo que esta responsabilidad exige y cómo, muchas veces, sus aspiraciones quedan relegadas a un segundo plano. Sexto punto. La mujer en ambientes folclóricos, rituales o poco académicos. La pregunta formulada para este último terreno fue: ¿ha incursionado musicalmente en ámbitos folclóricos, rituales o poco académicos? Y de ser así, ¿cómo ha sido ese proceso desde una perspectiva de género? Aquí Valencia expone variados proyectos de carácter no académico de los que ha hecho parte, como una banda llamada Panorama, un proyecto de teatro y música infantil, una escuela de circo en la que trabajó con niños de las calles, un proyecto multidisciplinar en colaboración con un fotógrafo amigo suyo y, finalmente, el proyecto del que aún hace parte, Estados Alterados.
banda de rock synth pop y new wave que cuenta con 30 años de trayectoria, cuyos miembros son todos hombres excepto por ella. Según cuenta, todos los miembros de la banda se llevan maravillosamente y son como una familia. Ahora, en su quehacer artístico, han debido compartir espacios, escenarios y festivales en los que ha sido confrontada con ambientes abiertamente machistas, en los cuales se presenta una sorpresa cuando se enteran de que ella no es la novia o invitada de uno de ellos, sino que es miembro de la banda, y en ocasiones la actitud hacia ella cambia, mostrándole más respeto o reconociendo su rol como artista, pero en otras ocasiones la actitud no cambia. Los diálogos e interacciones propios de un espacio cultural tienden a darse entre hombres y existen reservas alrededor de interactuar con una mujer. De igual forma, Valencia hace la claridad de que estas actitudes machistas no son exclusivas de espacios no académicos y que, por el contrario, son igualmente comunes en universidades, entre colegas de trabajo y estudio, simposios, orquestas y otros espacios de corte netamente erudito. Su postura frente al asunto es, en sus palabras, la siguiente. Abro comillas. No es algo contra lo que pelee como tal. Yo generalmente trato de adaptarme. Cierro comillas. Además, Valencia vislumbra en las redes de mujeres artistas una alternativa a esta realidad. Abro comillas. Ahí vamos aprendiendo a nadar en el tipo de agua que sea y aprovechando estas uniones, esto tan especial que está pasando con este seminario, para extender las manos y tener a qué unirse y cómo seguir adelante. Cierro comillas. Por último, quisiera hablar del aporte de Natalia Valencia en términos de entorno femenino y referentes. Valencia responde a la falta de referentes y entornos femeninos en la academia con la siguiente postura, abro comillas. Llevo más de 20 años dando clases, he trabajado con niños, jóvenes y adultos, y una de las tareas que siempre traté de llevar adelante era traer esos referentes femeninos a clase, mencionar a las mujeres, mencionar a las compositoras, a las intérpretes, tratar de que con mi trabajo se fortaleciera el grupo de estudiantes mujeres que había, y que generalmente fue minoritario. Llegué a tener inclusive grupos de 16 estudiantes y solamente una mujer. Entonces, para hacerle contrapeso a lo que yo misma viví, intenté hacer mucho eso en mi propia labor como docente. Para cerrar mi intervención, quiero acudir a una cita sobre lo que significa ser mujer compositora escrita por Linda Kathleen Smith. Ella dice, sí, soy una mujer. ¿Cómo influencia eso el trabajo que hago? ¿Influencia más o menos que el hecho de que crecí en Nueva York? ¿Más o menos que el hecho de que crecí escuchando la música de Debussy y Ravel? ¿Más o menos que el hecho de que adoro las pinturas de Rothko, Frankenthaler y Morandi? ¿Más o menos que el hecho de que pasé gran parte de mi adolescencia y adultez leyendo a Colette y Virginia Woolf? Y esto es solo una pequeña fracción en la lista de cosas que soy. Estoy en rebelión contra las etiquetas y quiero mantener tantas puertas abiertas al mismo tiempo como sea posible. No me encasillen. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar con esta pequeña plática, me gustaría agradecer al esfuerzo conjunto de la Red CLA que hace posible este espacio, a mis compañeras Teresa Díaz y Ana María Franco por las reflexiones de los últimos meses, a Híbridas y Quimeras por su generosidad y afectividad para compartir su labor y asimismo a las mujeres de mi familia, artistas, creadores que me han inspirado y me motivan a seguir investigando sobre este tema. Mi nombre es Ana Alfonsina Mora Flores, soy música, profesora, pianista y actualmente me encuentro investigando sobre el ruido precisamente en las prácticas sonoras hechas por mujeres o artistas que se identifican como mujeres, personas no binarias, disidencias, minorías y que están trabajando en la Ciudad de México y Latinoamérica. Empezaré hablando sobre el por qué abordar el ruido. Por mucho tiempo el ruido se ha visto desde una perspectiva peyorativa, lo que desagrada, molesta, lo que es disonante, aquellas frecuencias irregulares, lo opuesto a la música. Dentro de un sistema patriarcal como el que estamos inmersos,
Estas percepciones del ruido resuenan y no parecen muy distantes de cómo se considera a las mujeres, disidencias y minorías en los diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo las artes y la música. Estas inquietudes no son novedosas, como lo podemos apreciar en el trabajo de académicas y musicólogas como Mary Thompson, Susan Campos Fonseca, Ana Alonso Minuti, Isabel Nogueira, por mencionar algunas. El ruido puede convertirse en un elemento de cohesión y potencialidad, como se refleja en las prácticas colectivas y en particular en aquellas que parten de una perspectiva de género, ya que producen otro tipo de relaciones mucho más horizontales, inclusivas, de afectividad y sororidad en la lucha de un fin común, que es, en el caso de la música, ser escuchadas. Me interesa observar y analizar las historias orales y las prácticas sonoras donde ciertos elementos como la representatividad, la presencia, la educación más allá de los ámbitos formales e institucionales, la interdisciplinaridad, así como las epistemologías que surgen desde un lugar situado como Latinoamérica y México están presentes. Es por esto que me gustaría compartir con ustedes un poco del trabajo de una de las colectivas que han estado presentes dentro de la escena experimental y haciendo ruido desde el 2017. Esto no solo desde lo sonoro, sino también desde una clara postura política de inclusión, visibilización y representación al momento de crear espacios donde se generan dinámicas libres y respeto mutuo. La colectiva Híbridas y Quimeras nace en 2017 de la unión sonora de las artistas Constanza Piña, también conocida como Corazón de Robota, todas las anteriores, integrado por Pia Carroela y Libertad Figueroa, Naerlot, Itzel Nois y Mabe Frati, tras un concierto que se llevó a cabo el día 3 de septiembre de aquel año en el Multiforo Alicia, ante la necesidad de crear espacios dentro de la música experimental y compartir su trabajo, ya que es una escena en su mayoría representada por hombres. Toman este nombre del Manifiesto Cyborg, publicado en 1985 por la visionaria Donna Haraway. Titularon este encuentro como Híbridos, Mosaicos y Quimeras y poco tiempo después establecerían ese mismo nombre para esta colectividad con la cual se presentaron en diversos encuentros. Bajo el lema ruido es brujería, ruido es magia, ruido es placer, el ruido es visto como un elemento nodal, como forma de expresión para despertar los sentidos, abrir la percepción, la intuición, generar un goce sensorial que incluso lleva a la ritualidad. Asimismo, los artistas utilizan elementos de la música electrónica para generar este ruido, así como otros instrumentos acústicos, teclados, sintetizadores hechos por ellas mismas, música por computadora y live coding. En 2019 se transforma en la colectiva Híbridas y Quimeras como resultado de los complejos tiempos en los cuales vivimos y las necesidades propias de las artistas. Podemos ver algunas imágenes de ese primer encuentro. Así pues, la labor de gestión de híbridas y quimeras, a pesar de la precariedad y pocos recursos para producir, siempre se han preocupado por la apertura de espacios para creadores sonoras nacionales e internacionales con conocimientos musicales, formales o no, y colaborando también con otras artistas de diversas disciplinas, las cuales han dado resultado a diversos encuentros sonoros en la ciudad de México. Aquí podemos ver algunos de los flyers de esos encuentros, tanto en el Multiforo Alicia, el Talismán, Exteresa, el Rule, Centro de Artes Vivas, e incluso en el Centro Cultural Border, e incluso en Puebla, en el Black Cat Bones Café. Asimismo, también hay una fuerte mirada crítica que lleva a la reflexión de la situación de las artistas en el campo de la música experimental mediante conversatorios que tratan temas como la violencia de género, la discriminación, desvalorización y no legitimación de su trabajo. Así también ofrecen talleres, comparten su conocimiento, esta filosofía do it yourself, hágalo usted misma, mencionada anteriormente,
el trabajo con software libre y abierto con el fin de proporcionar herramientas accesibles y necesarias en un espacio seguro e inclusivo que van desde la creación y producción de obra, montaje de un set en vivo, prueba de sonido, que culmina con los conciertos donde se provee a los artistas de un ambiente ameno, de expresión e incluso catártico. Aquí vemos unos de los flyers también. Y han hecho un par de compilaciones, una en colaboración con Feminois Latinoamérica, en Feminois México, y el último en septiembre como conmemoración del segundo aniversario de la colectividad, donde se reunieron artistas que han participado. Incluso tenemos en la portada la misma ilustración del flyer hecha por Yuri Peña. Así pues, en 2020, en este año, se comenzó con un programa temático que el Centro Cultural Border acoge, titulado Mercenarias del Fango, que trata sobre la experimentación sonora y género. Hubo conciertos, talleres y pudimos apreciar el trabajo de varias artistas. Aquí podemos ver un poco del trabajo de quienes se han presentado: Sarmen Armond, Vero Mota, tanto nacionales como internacionales, Marianne, Bárbara Lázara, Dominique Pelletier, Chiquita Magic, Ana María Romano, Alina Sánchez, Magenta, Concepción Huerta, Sexores, Leslie García, Manitas Nerviosas, Electric, es decir, no podría mencionar a todas, pero ahí están presentes, al igual que académicas e investigadoras para reflexionar. También tenemos artistas visuales, ya había mencionado a Yuri, a Maga, pero Mone Crimson, Tinkan Forest, etc. Entonces me gustaría que no todo se quedara en solo una plática y que pudieran escuchar un poco de las sonoridades que están produciendo. Un poco de todas las anteriores, un poco de el trabajo de Corazón de Robota, de Constanza y de Itzel. Entonces vamos a escuchar. Aquí Corazón de Robota, que ella elabora sus propios sintetizadores y es toda una obra de arte para mí, con performance visual y sonoro. Una pequeña muestra. Aquí el trabajo también de Itzel. Por supuesto, la experiencia en vivo siempre es mucho más gratificante y vibrante. Y cabe resaltar que Híbridas y Quimeras es solo un ejemplo de las diversas colectividades con intereses comunes. También encontramos a Oris, Label,
Chingona Sound, Woman, aquí en la Ciudad de México, así como redes en otras latitudes en Latinoamérica, como el Festival en Tiempo Real, la Red Multisonora, Mujeres en la Experimentación Sonora, la Colectiva Artística, Musexplats, Red de Trabajadoras de las Artes. En fin, el tiempo no alcanzaría para analizarlas, pero sin duda su labor va contribuyendo desde diferentes flancos. Aquella inquietud y lucha de las investigadoras y creadoras desde comienzos del siglo XX por tratar de registrar, representar, visibilizar la obra y participación de las mujeres en la música y de todos en realidad, de las minorías, sigue reverberando hasta nuestros días y haciendo más ruido que nunca. Muchas gracias por escuchar.